El hombre que vendió su alma. Aullaban en el patio de nuestra casa de campo Sultán y Marquesa, aquellos dos fieros perros mallorquines que trajera el abuelo de Soller en viaje de año de buena cosecha, rompiendo con sus chillidos el silencio del prado donde ubicaba nuestra vieja morada solariega. Temprano, bien de mañana, clavado aún el lucero del alba en el patio azul del cielo, mi padre y mi madre habían salido a caballo hacia el pueblo, pues mi madre tenía dolor de quijada y precisaba los servicios de Villalón, el dentista, habiendo quedado mi hermana Inés y yo al cuidado de Úrsula, la fámula rolliza y parlanchina, que atendía a nuestras insignificantes personillas de hijos de familia de clase media. Entradas las horas de la noche, el miedo comenzó a cuchichear en nuestras cabezas de ingenuos muchachos campesinos, y para levantar el ánimo fallido, propusimos a la Úrsula: «Mira, te daremos 2 chavos y nos cuentas cuentos hasta que nos durmamos». Y mientras la fámula se decidió a aceptar, nuestros corazones de rapaces se sobrecogían de espanto, contemplando aquellas miradas frías y adustas que nos enviaban los abuelos muertos desde el fondo de los cuadros de la pared cercana. Por fin, la doméstica aceptó nuestro trato, con lo cual quedó roto aquel vacío de silencio y soledad que nos anonadaba. Comenzaron los cuentos de Úrsula, y ya entrada la tertulia en hondura de narraciones fantasmagóricas, oímos de repente, por detrás de la casa donde estábamos, que había ruidos como de cuerpos que chocaban, y huían perseguidos por los ladridos de los perros. Atemorizados, mi hermana y yo nos asimos fuertemente de la falda de la criada, la cual, dueña y señora de nuestra protección, creó bríos y tuvo presencia de ánimo para abrir la ventana del corredor cercano que daba al sitio de donde venían los ruidos, por lo cual nos asomamos los 3, apretujados los cuerpos. No vimos de pronto nada extraño. La Úrsula rezó la Magnífica, que según su rústica creencia era oración propicia para aquella situación, pues te juro el enemigo estaba suelto y se disponía a fraguar diabluras en el curso de aquella noche. Por la ventana se veía el campo iluminado, la noche se encendía en rachas de luna y todo el prado era como una mentira bruja bajo el deslumbre del cielo y el encantamiento de la fronda llena de murmullos. Los caminos se quebraban en hilos de plata, entrecruzados con yerbales de guinea, en cuyos fondos los cocuyos ponían una guirnalda de luz azulina. De pronto, Inés, mi hermana, exclamó: «¡Una luz en el río!». «¿Dónde?», inquirimos Úrsula y yo al unísono. «Hacia la casa de don Graciliano», respondió ella y añadió: «Mírenla, ahora sube hacia arriba». Oteamos el paisaje y vimos una cinta de luz que bajaba y subía por el río. En los ojos de la Úrsula se asomó una burbujita de pavor, y yo juraría que su carne morena temblaba presa de espanto. Luego mintió ánimo y alcanzó a decirnos: «Es el hombre que quemó la cruz cuando vendió su alma al diablo, que busca sus cenizas entre las aguas del río». «¿Un hombre que quemó una cruz?», preguntamos horrorizados, y acallamos nuestra voz ante tamaño sortilegio, que para nuestras mentes infantiles era algo absurdo, horripilante, monstruoso. Luego nos tentó el saber algo de aquello, y le insinuamos a la fámula: «2 chavitos más y nos lo cuentas». Nos sentamos cerca del ventanal, muy juntos los 3, dando la cara al río, y mientras mirábamos aquella luz que jugaba al escondite en la cuenca del Blanco, la Úrsula nos contaba así: «Decía mamá Leonor cuando yo era pequeña que Pedro Pinto, el chiquito, hijo de Pedro Pinto, el grande,
Fue en su primera mocedad el hombre más laborioso y honrado de la comarca, pescador de abolengo, como su padre y su abuelo. Libraba la subsistencia de las aguas del río. Tenía una cabaña de troncos de árboles y una mujer hacendosa y buena, que le dio mellizos allá para el segundo año de su casamiento. Vivía Pedro Pinto despreocupado y feliz, orgulloso de sus quehaceres, hasta que un día despertó la ambición en su espíritu y le tentó el diablo en hacerse rico. ¿Y lo fue?, preguntó mi hermana. Más le valiese no haberlo sido nunca, replicó Úrsula y continuó su narración. Una noche, como él mismo relató años después, en trance de muerte, se encontraba Pinto pescando en el río Blanco. La brega era floja, escaseaban las lisas y los dajaos eran pocos. Los nazos estaban vacíos y las atarrayas se mantenían a flor de agua, sin enredar nada de provecho. Caían de lo alto del cielo las estrellas en el espejo claro del río y se embrujaban en las redes como perlas de oro. Pedro Pinto, sentado en una peña, rumiaba sus fracasos hasta que maquilló su pensamiento. Si el diablo en persona apareciera de pronto y me ofreciera un tesoro de pesca, como de estrellas tiene el cielo, al mismo diablo le vendería mi alma. Se alborotaron las aguas del río y el mismísimo diablo apareció en persona. Era flaco y huesudo, tenía 2 chifles, una casaca roja, pantalones ceñidos, echaba fuego por la boca y todo su cuerpo olía a azufre. Pedro Pinto lo reconoció. Era el mismo que había visto retratado en las estampas de la iglesia del pueblo cercano. Pedro era valiente, pero sintió espelucos en los brazos y la carne se le agallinó, dándole trabazón de lengua. El diablo le habló. Acepto tu propuesta con una condición. La ambición despertó la lengua de Pedro Pinto, que replicó. Tú dirás, pues mañana de noche, dictó el diablo, hurtarás el crucifijo ante el cual reza todas las noches sus oraciones tu mujer, y te lo traes al río, le pegas fuego a la cruz y esparces sus cenizas por el agua. Pedro Pinto recogió las redes, se marchó a su casa, durmió el resto de la noche y todo el día siguiente. Luego se emborrachó, hurtó la cruz, se fue al río, la quemó y esparció las cenizas por las aguas. Terminado el sacrilegio, se oyó una carcajada fuerte, estruendosa, que repercutió por todo el valle y el diablo habló así a Pinto. Pedro Pinto, ya tengo para siempre dominio sobre tu alma. Te haré rico, pero a tu muerte me pagarás el préstamo. Estás condenado por los siglos de los siglos a ser el judío errante de las aguas, que recorrerás río arriba y río abajo, hasta que encuentres las cenizas y reconstruyas la cruz que has quemado. Solamente volverá entonces a ser tu alma de Dios y podrás entrar en el cielo. Mientras tanto, tu alma en pena será mía. Sonó otra siniestra carcajada y se hizo silencio sobre la noche. Al día siguiente, unos vecinos recogieron a Pinto tirado sobre un islote del río y todo el vecindario decía que estando de pesca le había dado un mal. Repuesto del susto, retomó a la brega y noche tras noche fue tan afortunado en la pesca que prontamente fue el más acaudalado vecino de los contornos, pues solamente tenía que tirar la atarraya al río y venía tan llena de peces que parecían tantos como estrellas contaba el cielo en su noche de mayor lucimiento estelar. Compró tierras que lindaban en el río e hizo casa grande de vivienda, pero según creció de fortuna,
menguó de felicidad. Enfermaron los mellizos y murieron de consunción. Se ahorcó su mujer y Pinto volvióse huraño, arisco e insociable. Solamente le preocupaba acaparar dinero que entraba en botijas, enterrando éstas en sitios solamente conocidos por él. Poco a poco fuese consumiendo su carne, quedó en los huesos, apergaminada la piel, y los ojos parecían pozos llenos de tristeza, donde flotaba el agua de una mirada vaga y desvaída. Cayó en cama y tuvo 8 días de agonía, durante los cuales llamaba al diablo para deshacer el trato, ya que no quería dejar al morir su alma en pena. Fue avisado el señor cura, que le confesó y le libró un tanto del desespero, ayudándolo a bien morir. Cuando falleció, el cura bendijo 3 veces la casa con agua bendita y se marchó atemorizado. La noche que murió el sacrílego, los perros ladraban como nunca. Y vióse una luz azul que emergió del fondo del charco cercano a la peña donde Pinto negoció en vida su alma con el diablo, que flotó a flor de agua y se fue trepando río arriba y luego bajando río abajo hasta perderse en el tronco de una ceiba cercana. Años más tarde, en el tronco de esa ceiba se encontró una cueva y decían las comadres que allí mismo habían sacado unos desconocidos las botijas en que se guardaban los tesoros del difunto. Al paso de los años, por temporadas, aparecía la luz flotando en la cuenca del río y por temporadas desaparecía totalmente. Y de generación en generación le fueron contando las abuelas a los nietos que era el alma de Pedro Pinto hecha luz, que por los años de los años tendría que recorrer sobre las aguas del río Blanco, río arriba y río abajo, hasta que encontrase las cenizas de la cruz que había quemado al sellar el pacto de la venta de su alma, que sería el momento que podría libertarla y entregarla al Señor, libre de mancha y pecado. Asimismo nos lo contó la Úrsula, una noche lejana y emotiva de leyenda campesina al calor del hogar paterno, mientras Sultán y Marquesa ladraban a la luna y mi hermana y yo, sobrecogidos de pavor y espanto, le ofrecíamos 2 chavitos para que soltara la lengua a aquella fábula parlanchina y rolliza que distraía nuestros ocios infantiles. Antonio Oliver Frau, abogado de profesión y juez municipal, narrador, periodista y poeta. Nació en Arecibo el 4 de abril de 1902, de familia de hacendados, y se crió e hizo su vida en Lares. Se le señala como una de las figuras principales de la cuentística de los años 30, junto a Belaval, Tomás Blanco y Laguerre. Algunos de sus cuentos probablemente fueron recogidos de la tradición oral y otros de su creación. Sus versos no han sido recogidos en libros, están dispersos por revistas y periódicos. Margarita Vázquez de Rivera es autora de Antonio Oliver Frau, Vida y Obra, de 1966. Oliver Frau publicó Cuentos y leyendas del Cafetal en 1938 en Yauco. El cuento que he leído hoy figura en la antología Literatura Fantástica en Puerto Rico, volumen 2, siglo XX e inicios del XXI, estudio y antología de Héctor J. Martel Morales.